es un pedazo de algo, pero no le da una connotación en el sentido procesal que es lo más oportuno. Porque un sujeto procesal no solo es una parte en el proceso, sino que tiene el deber y la obligación de realizar actividades que solo él puede hacer para desenvolver y ayudar a que se llegue a la finalidad del proceso penal, que ustedes saben que la finalidad del proceso penal es el descubrimiento de la verdad histórica. Es decir, todo proceso busca la aplicación del derecho penal o del derecho que sea a la realidad que se presenta a resolver. Y de acuerdo a si es continental o así es acusatorio, así vamos a ver qué número de participación le da el proceso a estos sujetos. Es por eso que cuando hablamos de sujetos, desde la óptica del derecho acusatorio, estamos hablando de entes dotados primero de derechos, primero de garantías, que buscan el fin del proceso penal, que es el descubrimiento de la verdad, no histórica, porque no podemos hablar de que esa verdad vaya a ser histórica exactamente lo que pasó, pero al menos de la verdad formal. Ustedes saben que el derecho procesal en todas sus vertientes es un derecho público. ¿Por qué? Porque se le impone a las partes. Las partes tienen que respetar el debido proceso que se tiene para cada rama del derecho. Y entonces, por eso les decía yo que vamos a encontrar que nuestra rama penal es donde más actividad, más participación van teniendo los sujetos. Podemos ver que hay procesos en laboral, hay procesos en derecho administrativo, en derecho laboral, que existen de varios años y que tal vez nunca se van a resolver por la cantidad de recursos que existen. Hay litigios viejos. Quisiera yo pensar que en penal al menos esto está cambiando, pero la verdad es que creo que también hay una sobrecarga y, digamos, falta de funcionalidad precisamente de los sujetos procesales. Porque estos tienen derechos y realmente no los ejercen o no los cumplen, máxime en un derecho
penal que se ha vuelto muy mediático. El derecho procesal es mediático y se litia por la prensa, por los periódicos, hasta por el internet. Entonces no se puede hacer justicia si ya hay riesgo para todos los sujetos. Hablo Ministerio Público, hablo acusados, hablo defensores, de que ya si algún resultado cambia a lo que han anunciado personas que ni siquiera conocedoras del proceso son, ya están diciendo. Entonces, inmediatamente se tilda esto de corrupción, se tilda esto de influencia, tráfico de influencias. Entonces, como les digo, hoy en día nosotros estamos con un proceso joven, con muchos resabios anteriores, y por lo mismo no arranca. Vamos a decirlo así claramente, no arranca. Pero nuestro tema hoy es ver los sujetos procesales, y estos sujetos procesales se pueden dividir en principales y accesorios. Los principales son aquellos que van a poder existir o que deben existir en todo proceso penal, y los accesorios son aquellos que pueden existir pero que su existencia o no determina que un proceso se puede llevar a cabo. Entonces, vamos a empezar por los jueces. Yo quisiera que ustedes abrieran su Código Procesal Penal y que viéramos, ahí dice lo que es la jurisdicción penal y lo que es la competencia. Estos son conceptos que ustedes han manejado desde que estaban en su derecho, introducción al derecho, en su derecho, teoría del proceso, y en todas las ramas que ustedes han visto. Y como dice la clase, la jurisdicción en general es la facultad que tienen todos los jueces de administrar justicia y de hacer que la justicia se cumpla. La Constitución Política de la República nos dice que es competencia del organismo judicial administrar justicia y velar por que esas resoluciones se ejecuten.
Entonces, todos los jueces tienen como facultad exclusiva administrar la justicia. Pero lógicamente, esa justicia no puede ser administrada si no se divide en ramas. O sea, al principio, en la justicia romana, había solo una justicia civil. Después empezó la civil y la penal, como la gran división. La civil era de carácter más privado y la penal, en cambio, siempre fue de carácter público. Vamos a ver que de la civil se fueron desprendiendo muchas ramas, como lo laboral, lo administrativo, el derecho de familia, las sucesiones hereditarias, el derecho de propiedad. Bueno, ¿cuántas ramas hay ahora, tanto en derecho civil como en derecho penal? Penal también se dividió. Justicia para menores, justicia para faltas, en fin. Entonces, la capacidad para aplicar justicia, para administrar justicia, la tiene desde el juez de paz hasta el magistrado de la Corte Suprema de Justicia y el mismo magistrado de la Corte de Constitucionalidad, el mismo magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Todos pueden administrar justicia, pero la competencia va a ser lo que diga hasta qué grado de conocimiento se puede administrar. Así, por ejemplo, los jueces de paz son la autoridad más conocida por, digamos, la población, porque son los más cercanos a ellos. Por eso en su artículo 43, y quiero que lo lean, nos habla de la competencia. Alexis me está pidiendo la palabra. Alexis Alberto. Alexis. No quería la palabra. Ya se me marcó, disculpe. Vaya, no hay pena. Les decía yo que los jueces de paz son las figuras más cercanas a los pueblos, a los municipios, inclusive aquí en Guatemala, que somos países pluriculturales, multilingües. Hay figuras como los jueces comunitarios o el consejo de ancianos que resuelven disputas
entre vecinos usando su derecho tradicional, el derecho maya, el derecho xinca. Y aquí, como respetamos las costumbres y todo, se ha dicho que si ellos voluntariamente se acogen a recibir el juicio de la comunidad a la que pertenecen, que tal vez para nosotros puede ser salvaje que a una mujer le corten el pelo o la latiguen, o a un hombre igualmente le den con una vara y encima los pongan a trabajar o los pongan a hacer otro tipo de actividades. Ellos en sí, como son de ese pueblo, como conocen estas costumbres, como conocen ese derecho, pueden acogerse a él, y Guatemala respeta ese derecho. O sea, si ya lo castigaron en su pueblo, el derecho penal no va a intervenir, a menos que la pena que vayan a aplicar sea una pena que esté prohibida. Por eso es que, digamos, todos esos linchamientos donde matan personas a personas, realmente son asesinatos en muchedumbre. Porque la pena de muerte en Guatemala no está reconocida. Entonces, lógicamente, el derecho tampoco puede reconocer penas que realmente atenten gravemente contra los derechos humanos, y cada vez más se está intentando trabajar en la mediación, en la conciliación, para bajar ese tipo de hechos violentos y ese tipo de justicia, aunque mentiríamos si decimos que una comunidad enardecida no solo puede liberar a los presos, sino puede quemar a, a comisarías, y eso hace que la justicia tenga que exiliarse de ciertos municipios. Byron Pérez. Don Byron Pérez. Buenas noches, Lee, que yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en los lugares, por ejemplo, donde queman a las personas, ¿va? O sea, que ahí ya no surge ninguna investigación alguna, porque sí, en ese sentido, como usted dice, se puede aplicar el derecho maya, ¿va? Pero ya quemar a una persona y una vez eliminarlo del lugar, entonces yo siento que es un poquito ilegal, como se yo, ¿va? Ya no es justo, ya no es legal. Lo que pasa es que hay dos asuntos ahí. Primero, generalmente eso pasa cuando los agarran en flagrancia y ellos reconocen haber cometido el hecho y someterse a la justicia maya. Es decir, en público, ante todas las autoridades, ante todas las cuestiones, se someten al juicio. Entonces, cuando la misma autoridad se da cuenta, ya el juicio se está llevando en la plaza central, se está imponiendo la pena y se están ejecutando, y entonces ahí lógicamente el Estado no podría volver a juzgar esto. ¿Cuándo se les puede liberar? El Estado interviene y los libera de esta. Si ellos no quieren,
ser sometidos a la justicia maya. Pero por el tipo de población que nosotros tenemos también, hay veces que las comunidades están tan organizadas que se rebelan a la autoridad y la pueden sacar de los municipios. Hay municipios que han tenido que pasar 2-3 meses para que pueda volver la policía a través de conversaciones con derechos humanos y conversaciones con el gobernador y los alcaldes para que acepten otra vez la justicia. Y a veces estamos hablando de comunidades donde los delitos son bien vistos. Malacatán. Ingresa un camión de huevos de México a Guatemala y se entera la comunidad que uno de los pobladores que se dedica a esa actividad fue arrestado. No solo exigen que se libere la mercancía, sino también que se libere a la persona. Y entonces ya entra un juego de cumplir con la ley o velar la salida más equitativa para la justicia. Si nos ponemos a un enfrentamiento, los 10-15 policías que hay en la comisaría, contra toda la comunidad, eso podría ser una matancina. Y entonces, como le digo, hay veces que la justicia y la prudencia obligan a tomar decisiones aún en contra de la ley, porque de lo contrario nos enfrentamos a situaciones críticas. Eso se lo traía yo a cuenta por el derecho maya, aunque esto ya va más allá del derecho maya, sino que va en circunstancias ilegales, pero que desgraciadamente se dan en ciertos ámbitos. La quema para amapola, para marihuana, a veces no progresa porque los que están arriba defendiendo esas plantaciones a veces están mejor armados que los que están subiendo. Y entonces, desgraciadamente, esto ya es ilegal, eso no tiene nada que ver con el derecho maya, pero sí nos da una visión global del país y del desgobierno que hay. Aquí mismo, primera muestra de desgobierno. ¿Por qué no puede entrar la Policía Nacional a la San Carlos? ¿Por qué no puede entrar a ciertas zonas del Gallito? Pero es que la autonomía no quiere decir que estuviera por encima de la ley. Lo que pasa es que en otros tiempos, si entraba la policía, era capturar estudiantes profesionales, cometer desapariciones forzadas. Pero hoy en día, toda la destrucción que ha habido en la universidad ha sido ni porque la policía universitaria no ha resguardado nada, ni porque tampoco la Policía Nacional tenía acceso a hacer ese resguardo. Entonces, como les digo, parte de la inseguridad y parte de la situación crítica del gobierno que tenemos aquí en Guatemala es lo que a veces hace que el sistema no funcione. Entonces les decía yo, hablando de los jueces de paz, primero que es un trabajo dictatorial. Es imposible que una persona trabaje
los 365 días del año, salvo el mes de vacaciones, las 24 horas del día. Y esto se le exige a los jueces de paz que vivan en su municipio y que no pueden abandonar su municipio, y ahí tienen que estar todo el tiempo. Eso es inhumano y realmente no se da. Pero en la ley del organismo judicial sí está establecida esta obligación. Y por eso también es que a los jueces de paz les toca oír la primera declaración de los imputados para cumplir con el requisito de las 24 horas. Pero él lo oye y de una vez le explica el por qué lo detuvieron, pero se inhibe de conocer por qué, porque el juez de paz, ¿qué nos dice en su competencia? Leamos el 43. ¿Cuáles son los jueces de Guatemala? El artículo 43, por favor, algún voluntario. Con gusto, licenciada. Artículo 43. Competencia. Tienen competencia en materia penal: 1, los jueces de paz; 2, los jueces de primera instancia; 3, los jueces unipersonales de sentencia; 4, los tribunales de sentencia; 5, los jueces de primera instancia por procesos de mayor riesgo; 6, tribunales de sentencia por procesos de mayor riesgo; 7, las salas de la Corte de Apelaciones; 8, la Corte Suprema de Justicia; y 9, los jueces de ejecución. Okay. Aquí hay algo que ustedes tienen que ver. Esta jurisprudencia originalmente no era así. Se fue modificando porque, primero, originalmente el código tenía tribunales de sentencia que estaban integrados por 3 jueces. Pero en el año 2011, para que se acelerara las sentencias, se le volvió a dar a los jueces unipersonales el dictar sentencias en casos. Y con eso se destruye un pilar que era el tribunal de sentencia colegiado. El tribunal de sentencia integrado por 3 personas, porque de esa manera se discutía y se razonaba, porque no todas las personas tienen los mismos criterios y tienen la misma apreciación de las pruebas. Entonces ya era de que habiendo 3, tenían que haber 2, que era la mayoría, para condenar a una persona. Pero en el 2011 se le volvió a dar competencia a un solo juez para decidir el destino de una persona. Se creó también la ley de mayor riesgo. Y entonces ustedes tienen que conseguir el decreto 21/2009 del Congreso de la República, que contiene la ley de competencia penal en procesos de mayor riesgo. Y eso me interesa mucho que lean ustedes el artículo 3.
A ver, doña Francisca. Licenciado, buenas tardes. Perdone, ¿dijo 2019 o 2009? Permítame, ahorita le voy a aclarar. Es Ley del Congreso de la República 21-2009. 21-2009, artículo 3. Gracias, Lic. ¿Por qué? Porque si ustedes miran en esta composición conformación de los juzgados, que nos hizo favor de leer la compañerita, nos habla de que hay jueces unipersonales de sentencia, tribunales de sentencia, jueces de primera instancia por procesos de mayor riesgo, que conocen los procesos de mayor riesgo, tribunales de sentencia por procesos de mayor riesgo. Entonces, si ustedes miran en su artículo 3, nos dice: para los fines de la presente ley, se consideran delitos de mayor riesgo los siguientes. Y dice: genocidio, delitos contra la humanidad, desaparición forzada, tortura, asesinato, trato de personas, plagio, parricidio, femicidio, los delitos contemplados en la ley contra la delincuencia organizada, y así sigue enumerándolos. Entonces, cuando hablamos de y lo vamos a leer más adelante, los tribunales de sentencia en procesos de mayor riesgo pueden conocer de todos los delitos que se cometen en esta ley de mayor riesgo, que están en el artículo 3. Los jueces unipersonales de sentencia van a conocer los delitos que no se conocen en mayor riesgo, al igual que los tribunales de sentencia. Veamos, pues, de estos 9 juzgados o cortes, cuáles son las funciones de cada uno. Vamos a ver, la compañerita, sígame leyendo el artículo 44. Con gusto, licenciada. Artículo 44. Juez de paz penal. Los jueces de paz penal tendrán las siguientes atribuciones. A. Juzgarán las faltas, los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellas cuya pena principal sea de multa conforme el procedimiento específico del juicio por faltas que establece este código. B. Tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este código establece, respecto de los delitos penados con prisión que no exceda de los 5 años, con excepción de los delitos contemplados en la ley contra la narcoactividad.
Instruirán también personalmente las diligencias que específicamente les estén señaladas. Estarán encargados de la tramitación y solución del procedimiento intermedio y del abreviado. Conocerán además del procedimiento de liquidación de costas en los procesos de su competencia. C. Conocerán a prevención en los lugares donde no hubiere juzgado de primera instancia, o bien se encontrare cerrado por cuestiones de horario, o por cualquier otra causa en los casos de delitos sancionados con penas mayores de 5 años de prisión. D. Practicarán las diligencias urgentes y oirán a los detenidos dentro del plazo que manda la Constitución Política de la República. E. También podrán autorizar en los términos que lo define el artículo 308 de este Código los actos de investigación solicitados por el Ministerio Público. F. Autorizarán la aplicación del criterio de oportunidad en los casos que establezca la ley. G. Practicarán las diligencias para las cuales fueren comisionados por los jueces de primera instancia, siempre que estos no tuvieren su sede en la misma circunscripción municipal. H. Realizarán los actos relativos a la conciliación en los casos y forma previstos en este código y resolverán sobre las solicitudes de aprobación de los acuerdos alcanzados a través de la mediación. Y únicamente podrán resolver sobre la prisión preventiva, la libertad de los procesados y las medidas sustitutivas en los procesos sometidos a su competencia conforme se establece en el presente código. J. Los jueces de paz penal ejercerán el control jurisdiccional de los actos de investigación que realiza el Ministerio Público en los procesos sometidos a su competencia. En los municipios donde no exista delegación del Ministerio Público, el ejercicio de la acción penal se continuará desarrollando por la Fiscalía Distrital que corresponda, de acuerdo a la designación administrativa de esa jurisdicción. Dentro de los plazos que establece este código, el juez de paz, contralor de la investigación, deberá trasladar el expediente al juez de paz de sentencia para la resolución y tramitación de la fase del juicio en el proceso. Ok. Vemos que las funciones de los jueces de paz son bastante amplias, pero limitadas a ciertos delitos que generalmente son considerados leves y de peligro, y las faltas. Pero el juicio de faltas es un juicio que se lleva a cabo en un proceso especial. Entonces, ¿qué pasa cuando a mí me llega como juez de paz una persona que ha cometido robo? Porque lo agarraron en Nentón, y como en Nentón no hay juez de primera instancia, y ya son las 3 de la tarde, me lo llevan a mí al de paz. Yo le informo por qué lo detuvieron, le informo sus derechos, me inhibo de conocerlo y lo mando a la cabecera de Huehuetenango para que ahí lo indague. Si eso fue jueves o viernes, puede ser que lunes o martes esté llegando a él al juez de primera instancia, y entonces las 24 horas que vamos a ver debe durar la aprehensión no se cumplen por una prisión, digamos, administrativa. Y solo en 5 municipios, es lo más triste, solo en 5 municipios tenemos juzgados de 24 horas. En todos los 335 demás, los presos que caen en fin de semana e inclusive en días entre semana
después de las 3:30 de la tarde, se les violan sus derechos de primera declaración. Además, ellos pueden tramitar, pueden hacer casi todo lo que hace un juez, pero solo en los delitos de su competencia. Hay un movimiento hoy en día que busca activar más esa justicia de paz. Inclusive ya aquí en Guatemala hay ciertos juzgados que ya están conociendo de los delitos de hasta 5 años de prisión con todas sus etapas, como que fueran juzgados de primera instancia, pero para eso tienen que haber 2 requisitos: que haya ministerio público y que haya defensa pública. Si en un municipio, ahora ya está, pues yo tengo entendido que ya hay en todos los departamentos ministerio público en todos los municipios, pero defensoría pública muy limitada. Aquí en Guatemala y en las ciudades principales hay, pero en todos los municipios no. Marco Antonio me estaba pidiendo la palabra. Buenas noches, Lee, con gusto saludarlo. Solo con la consulta de la figura esa de prisión administrativa, no está en la ley y no sé si también es legal, ¿verdad? No, no es legal. No es legal, pero, por ejemplo, le voy a poner lo que es la experiencia de él. A usted en el municipio de Baja Verapaz lo detienen por estar asaltando una tienda el día viernes a las 5 de la tarde. Bueno, le toman la declaración al tendero, a los testigos, lo agarran, lo capturan a usted, le decomisan el arma. Primero lo llevan a la estación de la policía para el famoso ficheo, pero como ya ese día está cerrado el juzgado de primera instancia de la cabecera, lo dejan en la carceleta o el lugar que haga de funciones de carceleta. Pasa sábado, pasa domingo. Como no en todas las comisarías se cuenta con vehículos, porque los vehículos son para dar seguridad perimetral, entonces en lo que se lleva a una persona a la cabecera son distancias bastante considerables. Entonces juntan cuando ya hay unos 3, 4 para llevárselos. Entonces van llegando lunes a las 10, 9 a la cabecera municipal. La cabecera viene, los meten en la prisión de la cabecera y ponen a disposición del Ministerio Público y del juez, y ellos van a programar la primera declaración. Póngase a que lo hagan rápido, que lo hagan el miércoles, ya con el convenio entre Ministerio Público y defensor, porque si no tiene defensor no se puede llevar a cabo. Lo citan si falta alguna de las partes, entonces se va a tener que programar para la siguiente semana, y cuando eso se lleva a cabo tal vez ya han pasado 10 días, 15,
y la persona ni está prendida porque ya pasaron más de 24 horas, ni se le ha motivado prisión, porque no se le ha tomado la primera declaración. A eso es a lo que yo llamo prisión administrativa, que usted pone una exhibición personal y los jueces de exhibición personal le van a explicar a usted que por el sistema de jornada laboral de los juzgados, ya después de las 3:30 ya no hay nadie ahí. Y entonces los fines de semana no trabajan. Pero, perdón, si fuera el caso que la familia o en algún momento pongan o un defensor o un abogado en ese momento, sería una ganancia para el delincuente en este caso por el proceso mal hecho que se está llevando, pensaría yo. No, o sea, él tiene derecho a su defensa desde que lo agarran. Pero desgraciadamente, como no se puede hacer nada porque la realidad lo dicta así, la exhibición personal se la van a declarar sin lugar. Por esa denominada prisión obligatoria, porque el sistema no permite que funcione de otra forma. Hay una, ¿cómo dirían en civil? Hay un impedimento material para que pueda hacerse de otra forma, una causa de fuerza mayor. Y entonces ya de entrada se está violando los derechos. En los que sí puede intervenir el juez de paz es en las faltas, porque ahí la policía puede actuar como ministerio público y un defensor que él consiga ya se pueda llevar el juicio. Generalmente las faltas terminan en multa y en la multa pues se paga la multa, pero mucha gente no tiene ni para la multa y entonces está presa por juicios de falta porque le pusieron la prisión de 80 días, pero como no la puede pagar, tiene que cumplir los 80 días. Si le va bien en la comisaría, si no lo conducen al preventivo de la cabecera. Muy bien, Lick, gracias. ¿Verdad? Entonces, por eso les digo, sigamos leyendo. Con gusto, licenciado. Artículo 44. No, ese no, ¿verdad? O sí, ese es el que tocaba. Está derogado porque... Sí, artículo 44 bis, derogado según decreto número 7-2011. Artículo 44 ter, jueces de paz móvil. Los jueces de paz móvil tendrán la competencia asignada por la Corte Suprema de Justicia, la cual la determinará en razón de la cuantía, territorio y conforme el procedimiento que establecen las leyes específicas. Tiempo. Estos jueces de paz móvil es un proyecto donde aquí mismo en Guatemala o en municipios del interior iba un juez a ver, digamos, los problemas vecinales de obra peligrosa, de amenazas, de cuestiones de esa naturaleza, casi como amigables conciliadores. Entonces decían, el juzgado de paz móvil va a estar en tal dirección, todos los vecinos que tengan quejas, presentes. Y si yo tenía una queja que era delito, entonces el juez lo certificaba al Ministerio Público o al juez de instancia correspondiente. No tiene mayor función y es casi que un amigable componedor. El artículo 45
Ok. Artículo 45. Jueces de narcoactividad y jueces de delitos contra el ambiente. Los jueces de narcoactividad conocerán específicamente de los delitos relacionados con el tráfico, tenencia, producción y procesamiento de drogas, fármacos o estupefacientes y delitos conexos. Los jueces de los delitos contra el ambiente conocerán de los delitos contra el ambiente. Ambos se dividen en A. Jueces de primera instancia de narcoactividad y jueces de delitos contra el ambiente, quienes tendrán a su cargo el control jurisdiccional de los actos de investigación relacionados con los delitos de su competencia. Instruirán personalmente las diligencias que les están señaladas por este código. B. Tribunales de sentencia de narcoactividad y tribunales de delitos contra el ambiente, quienes conocerán del juicio oral y pronunciarán el fallo correspondiente. Estos tribunales estarán conformados por 3 jueces, designados mediante sorteo realizado por la Corte Suprema de Justicia entre los jueces de tribunales de sentencia, 3 días después de que les sea notificado el auto de apertura de juicio oral dictado por el juez de primera instancia respectivo. Ok, miren pues. Esta disposición era la disposición ideal, pero como no se tenía presupuesto, ustedes han visto que los tribunales de primera instancia se llaman Juzgado Primero de Derecho Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Es decir, juntaron todas las competencias en un principio. Y los mismos tribunales de sentencia igual. Tribunales de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Después se inventaron la ley de mayor riesgo y entonces ya habían jueces de primera instancia en delitos de mayor riesgo y tribunales de sentencia en delitos de mayor riesgo. Bueno, hoy en día, si ustedes están atentos a las noticias, tenemos jueces y tribunales de sentencia en delitos tributarios y aduaneros. Tenemos jueces de primera instancia y tribunales, hasta salas hay en los dos, de femicidio. O sea, ahora la competencia se está especializando al colmo que ya ahorita hay un jueces de primera instancia de narcoactividad, que se conoce solo de narcoactividad y está destinado para apoyar todas las dirigencias del Ministerio Público en materia de narcoactividad. Permítame, Yemi Anaí Cruz Escobar. Buenas noches, licenciado. Fíjese que afuera del MP se encuentra un carrito del organismo judicial. ¿Es ahí donde se encuentran los jueces de paz móvil, licenciado? Mire, tendría que ver el carrito, pero generalmente es una furgoneta con espacio para 1 o 2 escritorios, sillas y sillas afuera. Lo otro podría ser alguna instancia de apoyo contra violencia intrafamiliar o de femicidio. Habría que ver, no lo he visto realmente como para poder decirlo. Pero los jueces sí dicen juzgado móvil. Juzgado primero móvil. ¿Ya? Sí, licenciado. Muchas gracias. Entonces, ahí es donde empezamos a
El juez de primera instancia es el órgano encargado de velar por las garantías de las partes, de velar porque el Ministerio Público no cometa ilegalidades, no infrinja derechos constitucionales y a la vez que la defensa no, digamos, esté contaminando pruebas, obstruyendo la justicia y demás. Léame el artículo 46 que habla del Ministerio Público. Está bien, licenciado. Artículo 46. Ministerio Público. El Ministerio Público, por medio de los agentes que designe, tendrá la facultad de practicar la averiguación por los delitos que este código le asigna, con intervención de los jueces de primera instancia como contralores jurisdiccionales. Asimismo, ejercerá la acción penal conforme a los términos de este código. ¿Se dan cuenta? El Ministerio Público, que ahorita también está muy estratificado, tan estratificado que ya queda problema porque no se sabe cuándo hay un delito administrativo, un delito contra la corrupción, si está en la Fiscalía Ordinaria o está en la Fiscalía Especializada, porque se ha atomizado mucho la justicia en Guatemala por crear juzgados especializados e investigadores especializados. Creo que se ha perdido un poquito de objetividad. 47, por favor, doña Corina. Con gusto. Artículo 47. Jueces de primera instancia. Los jueces de primera instancia tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público, en la forma que este código establece, para los delitos cuya pena mínima exceda de 5 años de prisión y de todos aquellos delitos contemplados en la ley contra la narcoactividad o cualquier otra ley que regule esta clase de hechos delictivos. Además, instruirán personalmente las diligencias que específicamente les estén señaladas por la ley. Estarán encargados de la tramitación y solución del procedimiento intermedio y conocerán además del procedimiento de liquidación de costas en los procesos de su competencia. Ok, entonces los jueces de primera instancia son jueces de garantía de las partes y velan porque no se respeten los derechos fundamentales del Ministerio Público, del acusado, del defensor, del querellante, o sea, de los sujetos procesales que pueden participar. Me interesa que lo entienda muy bien. 48, por favor, doña Corina. Con gusto, licenciado. Artículo 48. Jueces y tribunales de sentencia. Los tribunales de sentencia integrados con 3 jueces de la misma sede judicial conocerán el juicio y pronunciarán la sentencia respectiva en los procesos por delitos contemplados en el artículo 3 del decreto número 21-2009 del Congreso de la República. Cuando el fiscal general no solicite el traslado de la causa a un tribunal o juzgado para procesos de mayor riesgo, los jueces que integran... Sí. Okay. ¿Qué nos está diciendo este artículo? Que a partir del 7 de 2011 están los tribunales integrados por los 3 jueces y los jueces, estos mismos 3 jueces, que pueden juzgar en forma individual cada uno de los delitos. Entonces, ahí tenemos que hacer la integración. Dice que en todos aquellos delitos en cuyo caso el fiscal
no considera que hay mayor riesgo de todos estos que están en el artículo 3 del 2009, del decreto 21-2009, si se dan estos delitos, pero el fiscal no considera que existe riesgo para los sujetos procesales, eso los va a juzgar el tribunal de sentencia con los 3 jueces. ¿Ya? Cuando no se pida el traslado a mayor riesgo, todos los delitos que dicen ahí que conocerá el tribunal de mayor riesgo, pero que no se pidió la elevación, los juzgan los 3 jueces, el tribunal en la jurisdicción que tenga, en la jurisdicción que se le asigne. Por ejemplo, hay un tribunal aquí, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, y se está llevando a cabo un delito de genocidio, pero el fiscal no consideró que había riesgo para las partes. Ese delito de genocidio lo va a juzgar el Tribunal Segundo de Sentencia Penal. Ahora bien, en todos aquellos delitos que no están en este listado del artículo 3, los van a poder juzgar los jueces de sentencia unipersonalmente. Por ejemplo, aquí no veo yo que se hable de violación. Entonces, si el fiscal no pidió que se subiera mayor riesgo y es un delito de violación, ese delito de violación lo va a juzgar el juez, uno de los 3 jueces del juzgado segundo, pero en forma individual. Si se trata de los que están en el artículo 3 y que no se subió a mayor riesgo, los juzga el tribunal de sentencia. Si sí se pidió que subieran a mayor riesgo, los va a conocer el tribunal de mayor riesgo. Ahora, si no pidió que se subiera y se trata de ese listado, los conoce el tribunal de sentencia. Y todos aquellos delitos que no están en ese listado, los van a juzgar los jueces de sentencia en forma unipersonal. Siempre con las mismas, pudiéramos decir, garantía y proceso, pero ya a criterio de una persona y no de 3. Licenciado, disculpe, ¿y un juez podría excusarse de no conocer el caso al considerarlo él a su criterio de que sí debería de ser juzgado en un juzgado de mayor riesgo, aunque el fiscal no lo pida? No, porque el único que puede pedir, por eso es que les digo que tienen que leer esta ley, el único que tiene la facultad de pedir a la Corte Suprema de Justicia que un caso, varios casos que se están juzgando, ofrece peligro para los sujetos procesales, para los testigos o inclusive para los sindicados, es el fiscal general. Y la Corte Suprema de Justicia, inclusive aunque no se presenten pruebas, autoriza o no autoriza, y generalmente todos los autoriza. Eso puede darse en el proceso de investigación
o puede darse ya cuando se va a abrir el juicio. Y contra eso no hay resolución alguna. O sea que un juez no podría rechazarlo. Ahora, si se está cometiendo una violación y ese delito no estaba contenido en el listado, que pasó en un caso, en el famoso caso Secaviz, entonces un amparo deshizo el error. Pero después inmediatamente el Congreso reformó la ley y agregó el femicidio. Y entonces volvieron a pedir el traslado a competencia de mayor riesgo y entonces se los concedieron. Para que vea usted más o menos lo... Para mí, y yo fui magistrado de la sala primera de mayor riesgo, esa es una competencia totalmente inconstitucional, porque sin basarse en prueba alguna, sin que realmente se compruebe el riesgo, se le está mandando a las personas prácticamente a tribunales de fuero especial. Porque si hacemos una estadística, de 50 casos que entran a un tribunal de mayor riesgo, 49 salen condenados. Entonces muchas veces el Ministerio Público, cuando quiere una condena, solicita el traslado para tener mayor probabilidad de condena. ¿Ya? Luego nos habla de la Sala Corte de Apelaciones, que como ustedes saben, tiene dos competencias. La apelación genérica de autos y resoluciones que tengan que ver con el proceso y la apelación especial que y ya es un recurso más complejo. No se le escucha, licenciado, perdone, dice que se le escucha entrecortado. Sí, no se le escucha. Que no debería. Licenciado, perdone, no se le escucha. Porque cuando doctoral No se le sigue escuchando, licenciado. Yo creo que no nos escucha. no puede haber y original. Disculpe, doctor, con todo el respeto que se merece, fíjese que no se escucha nada de lo que está hablando, doctor.
Ya regresó la señal. Sí, licenciado. Decía yo que las salas de apelaciones son tribunales colegiados. El tribunal de sentencia no es tribunal colegiado. Es pluripersonal, pero no colegiado. Eso quiero que lo tengan bien claro. Ya hay resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que ha clarificado, porque un tribunal colegiado está instituido en la ley como tal. Entonces puede haber jueces de sentencia de 4 o 5 jueces que no por eso serían tribunales colegiados, porque todos estarían en la misma instancia. El tribunal colegiado es un tribunal superior de segunda instancia que tiene la capacidad de anular, modificar, confirmar la resolución de primer grado. Es decir, el tribunal, la sala de apelaciones, le revisa la sentencia al de primer grado. Pero en este caso, como se trata de una sentencia oral, esa sentencia nunca podría ser revisada por un tribunal, una sala, porque la sala nunca conoció la prueba. Entonces, lo que hace el principio acusatorio es que la prueba toda se diligenció en un mismo espacio ante los sujetos al mismo tiempo. Hubo una contradicción, hubo un debate, el famoso principio del juicio previo, donde hubo un derecho de audiencia, contradicción, que son principios que rigen en el debate. Entonces, como la sala no lo podría ver, porque tiene imposible acreditar otro hecho que no fuera aprobado por el juez, los jueces, porque no puede cambiar la prueba por el principio de intangibilidad de la prueba. Entonces, lo que se hizo fue que se creó una casación en chiquito. ¿Por qué? Porque la casación, aunque se le llama recurso, es un recurso extraordinario. La casación ya la conocen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y lo que buscan es recurso extraordinario que puede o no plantearse, es ver si se respetó el debido proceso y si se aplicó la ley en su justa dimensión. Pero como no querían dejar sin chance a los magistrados, se creó la apelación llamada especial, que es una casación en chiquito, y todavía contra ese recurso se puede aplicar el recurso extraordinario de casación. Porque si ustedes se acuerdan, en su misma Constitución dice que en un proceso no pueden haber más de 2 instancias. Y entonces por eso se creó esa llamada apelación especial, que en su momento vamos a ver. Y después todavía está el recurso extraordinario de casación. Y ya para finalizar, la última autoridad que se menciona, que es el boom de este código, son los denominados jueces de ejecución, que son los que van a garantizar, y no lo hacen,
que los procesados se les respeten todos sus derechos elementales mientras están en el sistema de readaptación que supuestamente implementaba la nueva ley penitenciaria. Pero desgraciadamente eso no es factible. Nuestro sistema carcelario tiene una capacidad de 7,000 presos. Ahorita vamos por 23,000, 24,000. Es decir, que hay un hacinamiento que casi llega al 400%. Y en esas condiciones están revueltos presos que no han sido declarados presos porque está el principio de inocencia, condenados y personas por faltas. Ahí revueltos. Todavía están trabajando las comisarías como cárceles y eso desde los acuerdos de paz quedó que se iba a cambiar. Entonces, creo que hemos visto cómo está la competencia de los juzgados. Les encargo que lean el decreto 21/2009, que lean los decretos que han implementado los juzgados de tributarios y aduaneros, las salas. Yo voy a ver si se los puedo conseguir, se los subo, para que tengan ustedes todo el material. Y vamos a seguir viendo sujetos procesales y yo les voy a estar subiendo unos materiales para que se apoyan con lecturas. Compañeros, feliz noche y nos vemos el día miércoles. Gracias, licenciado. Doctor, feliz noche. Feliz noche, doctor. Lectura del Ministerio Público, lectura de la defensa técnica y lectura de los derechos del acusado.